Bueno, el mensaje de hoy es por amor y no por obligación. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su único hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como nosotros podemos ver, quien nos da primero el ejemplo es ¿quién? Dios. La Biblia dice que nosotros lo amamos a Él, pero que Él nos amó primero a nosotros. Y que Él entregó a su Hijo, ¿por qué? Por amor, no por obligación. Todo lo que Dios hace por nosotros es por amor. Nosotros todos los que estamos aquí tenemos un lugar muy especial en el corazón de Dios. Amén. Aunque tú no lo creas, en cada momento de tu vida Dios está allí contigo. Aún en los momentos más cotidianos, donde estás lavando de pronto los platos, donde estás arreglando la moto, donde estás arreglando el carro, cualquier cosa que tú estás haciendo, Dios está allí pendiente de ti y de mí. Amén. Entonces, Dios a cada uno de nosotros nos ama, aunque nosotros todos no somos iguales. Cada uno de nosotros es un ser único y especial, ¿cierto? Aún en la misma casa, en la misma familia, hay diferencias entre los hermanos, ¿cierto? Entre nuestros hijos hay diferencia. Pero todos vivimos bajo un mismo techo y así como somos, Dios nos ama. Es bonito cuando nosotros recordamos a nuestra familia, ¿verdad? Los momentos que nosotros vivimos en el hogar con papá y mamá, con nuestros hermanos. Yo, por ejemplo, soy la menor de 6 hermanos. Y cuando yo nací, ya mis hermanos, los mayores, ya eran adolescentes, prácticamente ya estaban grandes. Así que no los vi crecer. Y yo le preguntaba a mi mamá cómo eran cada uno de ellos. Entonces le preguntaba a mi mamá cómo era mi hermano mayor. Mi hermano mayor se llama Diego. Dice, él cuando era pequeño, él era el inventor. Él vivía haciendo inventos. Era el que mejor hacía los barriletes en el barrio y se llenaba la casa allá en Mochila, por allá por la cancha de Mochila, por donde nosotros vivíamos. Se llenaba la casa de todos los muchachos porque él era el que hacía los mejores barriletes. Siempre andaba empatado de almidón, me decía mi mamá. Y entonces el almidón como que le daba alergia. Él pasaba entre la reuma y el almidón, no se sabe con qué era que pegaba los barriletes eso. Y él decía que cuando fuera grande él iba a hacer un carro a su gusto, y así lo hizo. Es una persona que muy servicial, pero muy servicial y muy trabajadora. También le preguntaba sobre el otro hermano que sigue, que se llama Rubén. Dice, no, Rubén cuando pequeño era muy carismático, muy cariñoso. Si yo mandaba a los otros hijos, que eran 3, a hacer un mandado y ellos no querían hacer caso, Rubén inmediatamente venía donde mí y me decía, ven mamá, yo voy para que no cojas rabia. Entonces Rubén era el cariñoso, el carismático, muy estudioso, y finalmente Rubén fue el primero en convertirse en profesional en la familia y todos estábamos muy orgullosos de él. Yo era pequeña cuando ya él era un profesional y nos llevaba a pasear, se hizo cargo del hogar. Entonces hay recuerdos muy bonitos de mi hermano Diego y de mi hermano Rubén. Luego sigue otro hermano, Javier. ¿Cómo era Javier? Dice, Javier era muy inteligente, pero era un poco despistado. Se iba para el colegio y cuando llegaba allá y decía el bolso, y le decía al otro hermano, ¿y tú no lo trajiste? El bolso de él, dejaba el bolso en la casa. Pero era muy piloso, muy inteligente y aún pues lo sigue siendo, era más reservado que los demás, hablaba muy poco. Después, años más tarde, nació mi hermana Patricia y desde pequeña mostró su afinidad por la moda. Era muy sofisticada, se convirtió en diseñadora de modas, era muy tímida para hablar, pero su dicción era muy bonita, su voz es muy bonita. Se enamoraba a la gente solamente de escucharla hablar por teléfono con esa voz tan bonita. Luego llegó mi hermana Mauren, también mi hermana Mauren diferente a los demás. A ella le gustaba más jugar con los trompos, con las bolitas de cristal. Toda la ropa de ella tenía que tener un bolsillo porque ahí ella tenía que meter. Si no tenía bolsillo, no se ponía la ropa y mi mamá tenía que coserle un bolsillo
para que ella metiera ahí las bolitas de uñita, los trompos, las cosas que ella se encontraba. De carácter bastante fuerte, pero es una de las que tiene el corazón más noble y más bondadoso. Y por último, nací yo diferente a todos los demás. A mí desde pequeña me gustó hablar en público. A mí desde pequeña era muy hablona, me comunicaba mucho con las personas. No tenía pena de participar en clase y para mí era muy fácil pararme a hacer una exposición. Y entonces era ese don que Dios me había dado para que más adelante yo les sirviera predicando su palabra. ¿Y por qué les cuento todas estas cosas? Porque hoy vamos a hablar de unos hermanos. Vamos a hablar de Marta y de María y de Lázaro, su hermano, que vivían todos en una misma casa. Vamos a buscar en Lucas 10, 38 al 42. Y vamos a mirar que aunque son hermanos, cada uno con sus particularidades, con sus formas de ser diferentes, así como en la familia mía, en la familia de ustedes. Lucas 10, del 38 al 42. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él, ¿a quién? A Jesús, y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Aquí vemos que Jesús, si vemos el contexto, dice que Jesús venía, ¿verdad? Había caminado 2 millas y llegó a esa aldea de Betania, donde vivían Marta, María y Lázaro. No sé si es que este orden en que siempre los mencionan en la Biblia tiene que ver con la edad de ellos, porque siempre decían que Marta lo recibió en su casa. Hablan de María y hablan de Lázaro. Siempre los mencionan en ese orden. Quizás Marta era la mayor de la casa, luego seguía María y por último quizás sería Lázaro. Y dice que Jesús amaba mucho a esta familia. En Juan 11:5, que es cuando se habla de la resurrección, de la enfermedad de Lázaro, ahí mencionan que Jesús amaba mucho. Hay un paréntesis allí en la Biblia, dice que Jesús amaba mucho a Marta, a María y a Lázaro. Quiere decir que eran personas muy especiales a las que Jesús les gustaba visitar. Parece ser que ya Jesús pues había ido en otras ocasiones, ya que vemos la familiaridad con la que Marta le habla a Jesús. Jesús siempre andaba en compañía de sus discípulos y me imagino que en esta ocasión también llegó Jesús y sus discípulos siempre estaban alrededor de él. Y dice que Marta estaba preparando todo porque en este tiempo siempre, como siempre lo he repetido, es que la hospitalidad era algo muy importante y era algo por lo que se caracterizaba todo judío. Si una persona llegaba a su casa, inclusive era capaz hasta de dar la vida para proteger a esa persona. Y fíjense que cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot, ¿sí se acuerdan de ese pasaje? Dice que las personas malas que vivían en ese lugar de Sodoma y Gomorra querían que Lot les entregara a los ángeles, pero ellos no sabían que ellos eran ángeles. Si vieron a los hombres simpáticos, yo quiero que me los entregue. Y Lot dijo, mejor toma a mis hijas, o si es caso, tómame a mí, pero a ellos no. Era tanta la hospitalidad que cuando llegaban a una casa, esa persona hacía todo lo mejor por el que llegaba. Cuando una persona llegaba, dice que lo saludaban de beso, le lavaban los pies, le colocaban un aceite que refrescara su cabeza para esas altas temperaturas con que venían caminando. Entonces, todo eso lo hacía el anfitrión de la casa. Y vemos aquí que Marta está en la cocina, ¿verdad? Y María dice que está sentada a los pies
de Jesús. Yo me imagino que desde temprano ellas comenzaban los quehaceres de la casa y que así como Marta hacía las cosas de la casa, me imagino que María también le ayudaba, porque eso era una costumbre que ahí todas las mujeres desde pequeñas, ya desde que me imagino que ya podrían hacer los oficios, ya tenían que empezar a cocinar, tenían que ir a buscar el agua al pozo, tenían que hacer obligaciones. Y yo me imagino que María, al igual que Marta, también me imagino que hacía los oficios con su hermana. Pero en ese momento, cuando Jesús llega, ¿verdad? Marta sigue haciendo los oficios. María hace un pare y se sienta a los pies de Jesús. Qué bonito es que cuando nosotros vamos a una casa de visita, nos atiendan, ¿cierto? Pero es como feo que cuando tú llegues, es como que cuando ahora es que van a hacer el aseo, como que cuando van a lavar los platos, como que, y tú ahí como quien dice, solo que nadie te atiende. Es bonito que cuando si a ti llegas a una parte, esa persona te ponga atención, ¿cierto? Entonces nosotros aquí en este pasaje vamos a sacar 3 enseñanzas. No quiere decir que estas sean las únicas que hay, porque cada vez que alguien predique sobre Marta y María habrá muchas cosas nuevas, porque la palabra es ¿qué? Dice, viva y eficaz. Y cada vez que nosotros estudiemos un pasaje de la Biblia vamos a encontrar nuevas cosas y nuevas cosas. Pero lo que el Señor me permitió encontrar esta vez en este pasaje es que hay diferentes, lo primero es que hay diferentes clases de cristianos. Todos no somos iguales. ¿Qué hace un discípulo? ¿Sentarse a los pies de Jesús o servir? ¿Ustedes qué dirían? Como dijo el chavo, las dos cosas. Las dos cosas, ¿cierto? Entonces, Jesús no condena a Marta. Jesús, cuando Marta le hace reclamo, él no la condena, ¿cierto? Ni tampoco las pone de pronto a pelear a las dos hermanas o le dice, sí, Marta, es verdad que tú estás sola ya sirviendo, María no te quiere ayudar, o de pronto María, pero Marta sí te regaña. No, Jesús no pone a las hermanas en contra, no las pone a pelear entre sí, solamente que Jesús a Marta le hace un llamado de atención muy sutil y muy amoroso. No le está diciendo, Marta, lo que estás haciendo está mal, pero sí le dice, Marta, reconsidera lo que tú estás haciendo. Entonces nosotros podemos ver con este pasaje que hay diferentes formas de relacionarse con Dios o diferentes clases de cristianos. Primero vamos a ver a los populares. ¿Quiénes son esos cristianos populares? Los amistosos, que con todo el mundo se relacionan. Con los pequeños, con los jóvenes, con las señoras, con los ancianos, con todo el mundo, y a todo el mundo lo saludan con cariño, son amistosos. Hay otros cristianos que son los reservados. A estos no les gusta mucho esa saludadera. Y si te puede evitar el saludo y hacerte que de pronto poner la vista derecha para que no toparse con la vista tuya, no te saluda. Y no porque esa persona sea de mal corazón, sino porque esa es su forma de ser. Y hay diferentes formas de ser. Y de pronto el amistoso dice, critica al que no saluda. Ay, pero ¿por qué fulanito no saluda? Que más bien me evita como que el saludo. Y lo critica. Pero es que el amistoso, él es así. Eso le encanta, ¿cierto? Como María, que ella saluda a todo el mundo. Yo también era así como María allá en la iglesia donde yo nací. El que llegaba yo le daba la bienvenida. Y siempre hablaba con esa persona porque esa persona llega por primera vez y necesita eso, atención. Y hablaba con las señoras, era joven y me ponía a hablar con las señoras. Todas esas señoras eran amiguísimas mías, me invitaban a comer, no querían fiesta conmigo. Y entonces, esos somos los cristianos de pronto así amistosos. Pero hay otros cristianos que son los adoradores. A ellos les encanta la alabanza, la adoración, el tiempo de alabanza. 3, 4 alabanzas y si tan poquito, ay, ya se acabó, ay, no, yo quiero más, sigan cantando, ay, yo quisiera que repitiera esa canción siquiera unas 10 veces más. Y hay gente que le gusta, que se siente bien relacionándose con Dios a través de la adoración. Están trabajando y tienen puestas las alabanzas. Yo no sé trabajar así, a mí me gusta trabajar en silencio. Pero hay gente que no, yo no sé trabajar si no tengo puesta unas adoraciones y no tengo puesta una alabanza, ¿cierto? Entonces, esa es
esas diferencias, ¿verdad?, hacen que nosotros seamos un cuerpo, porque la mano no hace lo mismo que hace ¿qué? El ojo, ni hace lo mismo que hace la nariz, ni los pies, ni las piernas. Somos un cuerpo y cada uno de nosotros tiene una función y algo especial que Dios ha puesto, un don especial que ha puesto en cada uno de nosotros. A otros nos gusta relacionarnos a través de la palabra. Anda, pero esas alabanzas se han demorado hoy. Yo quiero que ya venga la palabra. Y no le interesa si no es que venga la predicación. Y como a mí me gusta escuchar predicaciones o mensajes que sean de profundidad. No me gustan las cosas superfluas, que de pronto digan, bueno, esta iglesia es pequeña, inviten a alguien a predicar y digan, no, esta iglesia es pequeña, con cualquier pasaje aquí, yo estoy acostumbrado, tengo 20, 30 años de estar predicando y con cualquier pasaje aquí embolato la cosa. Yo me doy cuenta cuando una persona preparó el mensaje o está improvisando. Me doy cuenta cuando hay profundidad de la palabra. Hay gente que dice así, no, porque ya yo tengo tantos años predicando, no necesito preparar el mensaje, y comienza por un capítulo de una parte, sigue por otro lado, da como 4 mensajes y no concluye. ¿Por qué? Porque no preparó. ¿Y qué es eso de decir? Yo no sé por qué estoy diciendo esto, porque yo esto no lo había preparado, pero el Señor me dice que haga esto. Dios no es un Dios de improvisación. A Dios le gustan las cosas que se hagan, ¿qué? En orden. Entonces yo soy de esas personas que me gusta relacionarme con Dios, con la palabra, profundizando en la palabra. Y me parece que es una gran responsabilidad cuando alguien se para aquí, ¿verdad? Es algo hermoso que Dios le está dando allí en ese momento y hay que aprovechar esa oportunidad y hacer las cosas de la mejor manera. Hay otras personas que les gusta relacionarse con Dios a través del WhatsApp. A través del WhatsApp predican, hacen oraciones, hacen estudios bíblicos y eso está bien. A otros no nos gusta mucho estar de pronto haciendo esto con el WhatsApp, pero otros lo hacen y son ¿de qué? De edificación para otros. A mí muy poco me gusta de pronto escribir, pero de pronto en estos días vi a una compañera que puso en su estado, ni tampoco soy de ver estado, pero ese día se me dio por mirar los estados y vi a una compañera que puso la imagen de la película la de ansiedad. ¿Sí vieron la película de emociones? Entonces la imagen del personaje de ansiedad. Entonces yo le escribí y le puse que si estaba estresada, que qué le pasaba. Entonces me dijo, sí, estoy un poco ansiosa, estoy un poco estresada. Entonces yo le dije, escribí ahí, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que Dios los hará descansar, que Jesús los hará descansar. Y también le escribí, deja todo en las manos de Dios, que Él tiene el control. Yo pensé que había hecho de pronto cualquier cosa con eso, pero al día siguiente cuando me encuentro con ella, él me dice, tú no sabes lo que a mí me tocó esas palabras que me escribiste. Enseguida solté en llanto, me dijo, porque en ese momento me sentía tan cansada y esas palabras fueron como un bálsamo para mi vida. Dios a través de ti me habló. Entonces, hay personas que pueden hacerlo a través del WhatsApp, ¿verdad? Son expertos en eso y eso es bueno. Y no podemos decir que está mal si lo hago en persona o está mal porque yo lo escriba, haga eso a través del WhatsApp. Hay otros que son servidores como Marta. Les gusta el servicio y les gusta que las cosas marchen bien. El problema es que a veces se ocupan tanto de la obra que se olvidan del Señor, dueño de la obra. Y más importante que servir a Dios es estar con Él. Entonces, por lo que nosotros vemos aquí, hay diferentes clases de cristianos. Hay como Marta, pero también los hay como María. Pero a todos los ama Dios. Segundo punto, no te distraigas del objetivo principal. Miremos la actitud de Marta. Jesús llega a su casa, ¿cierto? Y ella está haciendo los oficios, los quehaceres. Y Jesús está allí sentado y María está a los pies de Jesús. Marta, yo me imagino que empieza bien, pero cuando ve que ella sola haciendo los oficios y ve a María ya sentada, empieza como que ¿a qué? A quejarse y a incomodarse. Pero no dice
nada me imagino al principio. Es como cuando hay personas que están haciendo los oficios y hay otro ahí sentado y empieza a hacer ruido con los calderos, a ver si de pronto el otro que está ahí reacciona y nada. Y si usted a un hombre le quiere decir con esos ruidos que le ayude, no le va a entender. Usted tiene que decirle a esa persona, si es su esposo, le tiene que decir, quiero que me colabores en esto, porque si usted no le dice y está viendo televisión, más bien el ruido lo que va a hacer es alzarle el volumen para oír mejor. Porque los hombres son así y las mujeres queremos que todo sea ¿qué? Intuitivo. Yo quiero que sin que yo se lo diga, él lo intuya. O con los hijos, yo quiero que sin yo decirle a ellos, ellos hagan lo que yo saben que deben hacer, pero no es así. Y quizás Marta empezó de pronto a tirar los calderos y a hacer bulla para ver si de pronto María reaccionaba, pero María estaba inmersa en la presencia de Jesús. María estaba allí deleitándose a los pies de Jesús. ¿Y qué causó esto en Marta? Primero, incredulidad, porque Marta ella no fue capaz de llamar a María, María, me favor, ven acá. Y la llama acá aparte y le dice a María, mira, oye, ven a ayudarme, mira que yo estoy apurada haciendo esto, aquí hay un poco de personas que hay que, sino que ella ya se va directo a donde Jesús y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje haciendo los oficios sola? Imagínense cómo se siente uno, que está uno de visita y vengan a ponerle queja del otro que está ahí. Es bastante incómodo. Y al decirle a Jesús, no te importa que yo estoy trabajando, está siendo incrédula con Jesús, porque Jesús había hablado siempre del amor, de lo que Dios nos ama. Y está diciendo que a Jesús no le importa eso. Segunda actitud, una actitud defensiva. Ella defiende su lugar y dice, yo estoy haciendo y mi hermana no está haciendo nada. Una actitud de desdén. Ella sabe el nombre de la hermana. Sabe que la hermana se llama ¿cómo? María. Pero no dice, Señor, mira Señor que María no me ayuda, sino que mi hermana. Habló un poco ya con ¿qué? Como con desdén, con rabia. Otra actitud que tuvo ella, exigencia. Marta le dice directamente a Jesús, dile que me ayude. No le dice, Jesús, ¿me puede hacer favor aquí que tú le hables de pronto a María para que ella entienda que me venga a ayudar? No, le exige a Jesús. Imagínense, ya mandando a Jesús, ya cogió como que mucha confianza. Dile que me ayude. Y lo último que vemos es esa desesperación porque Marta intenta controlar la situación. Ella quiere tener todo controlado, hasta el mismo Jesús lo quiere tener controlado. Entonces, este servicio de Marta hace que ella actúe de una forma no agradable, ¿verdad?, delante de los demás. Porque ella hizo hasta pasar una pena a su propia hermana delante de Jesús. Y al mismo Jesús lo manda. Entonces, ¿qué le contesta Jesús? Ella pensó, Jesús va a decir, sí, es verdad, María, ves a ayudar. Pero la respuesta que Jesús le da es diferente. Le dice con mucho cariño, le repite su nombre 2 veces, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, con muchas distracciones, pero solo una cosa te es necesaria y María ha escogido la mejor parte. Fíjense que nosotros muchas veces podemos ser como Marta, podemos cargarnos de cosas y dejar a Jesús de lado. A pesar que estamos haciendo las cosas supuestamente para Jesús, Marta estaba dejando a Jesús de lado. Porque Marta también podía, a pesar de que estaba en la cocina, estar escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Porque nosotros las mujeres podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Nosotros podemos estar haciendo una cosa y al mismo tiempo podemos estar pensando en otra y podemos estar escuchando otra cosa. Y Marta podía también así en la cocina escuchar aún a Jesús. Cuando yo estaba soltera, yo estaba en el servicio por completo y tuve todos los cargos en la iglesia. Fui maestra. De lo primero que hice fue tocar la pandereta cuando llegué y poner los acetatos sin que nadie me mandara. Anteriormente no habían proyectores, ¿cierto, pastor? ¿Se acuerdan que antes no había proyectores, sino que había como un proyector
o sea, no había videobin. Había un proyector y era con unos acetatos, unas hojas transparentes que ahí se imprimía y se colocaba ahí y eso lo proyectaba acá en un telón o a la pared. Y eso era lo primero, el servicio que yo hice fue poner los acetatos. Y seguí haciéndolo, aun cuando tuviera otros cargos. Fui maestra de escuela dominical de niños, de adolescentes, de jóvenes y de adultos. Es decir, recorrí todas las edades en la iglesia. Fui directora de escuela dominical. En las iglesias bautistas se les llama superintendente de escuela dominical. Es decir, que está pendiente de todo, que todo funcione bien el domingo, quién va a llevar la alabanza, quién va a llevar, qué profesora va a atender a los niños, qué profesora va a atender a los jóvenes, quién va a predicar. También tuve ese cargo. Tuve también el cargo de cantar, era adoradora. Después ya no solamente cantaba, se fue la muchacha que tocaba el piano y quedé yo tocando el piano y cantando. Más adelante me convertí en directora de alabanza y solamente había un piano. ¿Y qué hacía yo? Pues tocaba la alabanza y con la percusión que traía el piano, ahí acompañaba, o sea, no había batería. O sea, eso había que tener una precisión porque donde uno entrara como no era, quedaba atravesada, como dice uno, fuera de tiempo. Cuando a mí me invitaban a predicar a otras partes, entonces yo dije, bueno, ¿y cómo hago? ¿Y a quién dejo? Se me ocurrió grabar la alabanza en un cassette. Imagínense, en los tiempos de los cassettes. Entonces cogí una grabadora, me encerré en el cuarto y dije a todo el mundo haga silencio, sobre todo a los sobrinos míos. Cuidado, alguno va a venir a hacer bulla acá. Me encerré en el cuarto, grabé la alabanza hasta con los espacios donde iban a orar. Y al momento de ir a practicar les puse el cassette. Bueno, ustedes van a quedar con el cassette porque yo no voy a estar aquí. Y me invitaron a predicar a San Marcos, a San Antero. Entonces les dejaba el cassette y ellos sobre esa música cantaban la alabanza. O sea que yo me iba pero quedaba ahí porque mi voz quedaba ahí. Ellos cantaban sobre esa alabanza. Y así fue por muchos años. Iba hasta 5 y 6 veces a la semana a la iglesia, imagínense. Iba los lunes a reunión de líderes. Iba los miércoles al culto de oración. Iba los jueves a la práctica del ensayo de alabanza. Iba los viernes al estudio bíblico. Iba los sábados a la sociedad de jóvenes. Iba el domingo de la mañana a la escuela dominical y el domingo en la noche porque el pastor no quería quitar ese culto en la noche. Él decía que él hasta que pudiera iba a tener ese culto en la noche. Entonces hasta 5 y 6 veces yo iba y para mí eso era un deleite, estar en las cosas del Señor. Pero llegó un momento en que todo el mundo estaba feliz con la hermana Indira, desde el pastor para arriba, todo el mundo contento con el servicio de la hermana Indira. Y la única que no estaba contenta era yo. Ya no lo sentía bonito, ya yo sentía era como una carga. Ya yo sentía, hombre, y otra vez para la iglesia, y es que a mí no me dejan descansar, tanta gente que hay en la iglesia y todo esto, entonces me toca a mí. Entonces cuando tú comienzas ya a decir, ¿por qué fulanito no hace esto que yo estoy haciendo? Quiere decir que ya tú estás dejando de lado al dueño de la obra para encargarte de la obra y eso te está trayendo a ti peso, te está trayendo a ti cansancio. Y ya para mí no era bonito. Y mientras otras personas quizás en ese tiempo iban una sola vez a la iglesia, hace 12, 13 años, yo iba 5 y 6 veces a la iglesia y no a sentarme, a hacer algo. Yo iba a la iglesia si fuera enferma, si fuera como sea, pero ahí estaba cumpliendo con la alabanza, con lo que me tocara. Y ya llegó el momento en que tanto me recargué o me dejé recargar que ya no lo sentía bonito como Marta. Y yo decía, Señor, pero que otras personas ayuden, así como decía Marta a Jesús. Entonces, esto no debe ser, porque cuando tú te recargas de cosas y empiezas a trabajar supuestamente por la obra, pero no lo haces con gozo, no te deleitas haciendo, estás dejando de lado al Señor de la obra. Porque cuando tú estás metida en esa presencia de Dios, la palabra dice que la presencia de Dios trae ¿qué? Plenitud de gozo y delicias a su diestra. Cuando tú estás en la presencia de Dios, todo lo que tú haces lo haces por amor y no lo haces por obligación. Y yo creía que para ser buena cristiana yo tenía que cumplir con todas estas cosas.
Así como Marta pensaba que para ser una buena anfitriona ella debía cumplir con todas esas cosas. Pero recordemos que las cosas para Dios son por amor y no por obligación. Y que no nos dejemos desviar del objetivo principal. Que el objetivo principal es ¿quién? El Señor. El Señor de la obra, ¿cierto? Y cuando tú eres un verdadero adorador, cuando tú de verdad amas a Cristo, el servicio fluye. Porque antes de servir, tú tienes que pasar ¿por dónde? Por la adoración. Antes de servir debes pasar por la adoración. Para que todo lo que tú hagas, lo hagas ¿cómo? Por amor, no lo hagas por obligación y no nos apartemos del objetivo principal como le pasó a Marta. Yo me imagino que Marta, después de que Jesús le contestó así, se sintió avergonzada, ¿verdad? Se sintió triste porque no actuó bien, porque no estaba dándole ese lugar a Jesús que él se merecía en su casa y en su corazón. El tercer punto es que procura que seas cubierto con el polvo de tu maestro. Procura que seas cubierto con el polvo de tu maestro. Ahora miremos la actitud de María. Aquí dice, en la Biblia siempre que encontramos a María, ¿la encontramos a dónde? A los pies del Señor. Nosotros vemos más adelante que María fue a una casa, María estaba Jesús en una cena ya diferente a esta, y María llega con un frasco de perfume ¿de qué? De alabastro. Es un perfume carísimo. El frasco era caro, ahora el perfume que estaba dentro. Imagínense. Dice que por el frasco se conoce el perfume. Y ese frasco de alabastro era algo fino, algo muy bonito. Y ella dice dice la Biblia que ella derramó ese perfume sobre los pies de Jesús y después ¿qué hizo? Quebró el frasco, como quien dice, ya se usó el perfume para lo máximo, para mi Señor. Este frasco solamente era para Él. Y María quiebra el frasco. Siempre que nosotros vemos a María, la vamos a ver a los pies de Jesús. Si nosotros vemos lo que dice Hechos 22:3, allí Pablo dice que él fue discípulo ¿de quién? De Gamaliel. Y dice que él estuvo educado a los pies ¿de quién? De Gamaliel. Gamaliel era un maestro reconocido por los judíos. Era una persona que todo el mundo sabía quién era. Era una persona de honor. Y Pablo dice, yo fui, ¿verdad? Sí, léelo. Instruido. Como podemos ver ahí, el mismo Pablo estuvo a los pies de un rabino, de un maestro llamado Gamaliel. En este tiempo, a quien se le sentaban en los pies para escuchar la palabra, ¿era a quién? A los rabinos, a los maestros. Y cuando una persona decidía ser discípula de un maestro, sabía que debía seguir a este maestro a donde quiera que ese maestro fuera. Si el maestro salía y se detenía a ver una planta como se detuvo Jesús al ver a la higuera, los discípulos se detenían y miraban la planta. Si ese maestro alzaba la mano, el discípulo también alzaba la mano. Si el maestro caminaba, el discípulo iba ahí muy cerquita del maestro. Si el maestro cogía una piedra y la alzaba, el discípulo hacía lo mismo. ¿Cómo será que había una bendición que le decían a los discípulos cuando alguien quería emprender el camino con un maestro para convertirse en su discípulo? Le decían que seas cubierto con el polvo de tu maestro. Es decir, que el polvo que las sandalias del maestro levantaran, tú estuvieras tan cerca que ese polvo te cayera a ti en la cara. Y era lo que María hacía, estar a los pies de Jesús. Y si nosotros miramos en esta época, eso era algo muy escandaloso, que una mujer se sentara tan cerca de un hombre, porque en este tiempo las mujeres no podían ni siquiera saludar
a los hombres y María se sentaba a los pies de Jesús. Y culturalmente esto era algo muy difícil de aceptar. Algo muy difícil de aceptar. Por favor, me colabore con... Era algo muy difícil de aceptar. Pero Jesús aceptó a María, a que María estuviera en sus pies y que María fuera su discípulo. Entonces nosotros vemos que Jesús le dice a Marta, Marta, estás distraída con muchas cosas. Cuando tú estás distraído, tu mente está por otro lado. Es como si te estuvieran hablando de diferentes partes y tu mente está dispersa. Y Jesús le dice a Marta, una sola cosa te hace falta. Esto mismo se lo dijo ¿a quién? Al joven rico, ¿cierto? Una vez Jesús se encontró con ese joven rico en Lucas 18, del 18 al 30, nosotros podemos ver esta historia. Y Jesús le dice a ese joven, ¿verdad? El joven le dice a Jesús, ¿cómo hago para tener la vida eterna? Maestro bueno, ¿cómo hago para tener la vida eterna? ¿Y qué le contesta Jesús? Cumple con los mandamientos. Dice el joven, yo los cumplo desde mi juventud. Todo eso que dicen los mandamientos, yo los cumplo. Entonces Jesús le dice, solo una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que Jesús mirando al joven lo amó, con la mirada lo amó. Pero el joven se sintió ¿cómo? Muy triste porque dice tenía muchas posesiones y él no estaba en capacidad de soltar aquello. ¿Por qué Jesús le dijo que vendiera eso? Porque Jesús sabía que donde esté su corazón, donde está su tesoro, allí está el corazón. Y entonces este joven no pudo seguir a Jesús. Quizás si él se hubiera desprendido de todo, estuviera en la lista de los 12 apóstoles o en la lista de los discípulos de Jesús. Pero ese joven no pudo hacerlo, porque su corazón estaba ¿dónde? En las riquezas. Y esto le dice Jesús ahora a Marta, no porque el corazón de Marta estuviera en las riquezas, sino porque el corazón de Marta estaba en los oficios del hogar, estaba distraída Marta y no estaba atenta a lo que Jesús quería decirles. Cuando Jesús vino a este mundo, Él no vino a comer, no vino de pronto a fiestas. Todas estas cosas se dieron porque Él estaba visitando a todos y llevando la palabra. Pero para Jesús lo más importante era ganar el corazón de las personas. Y más importante de que Marta atendiera a Jesús, Jesús quería que el corazón de Marta estuviera dispuesto a adorar. Entonces, quiero que en esta mañana nosotros podamos decir que el polvo del Maestro, ¿verdad?, nos cubra a nosotros. Que estemos tan cerca de Jesús que podamos sentir esa presencia de Dios en todo lo que nosotros hagamos. Porque para estar con Jesús no se necesita solamente estar en la iglesia. Donde tú estés, Jesús debe estar contigo. Si tú estás manejando, vas en tu carro o vas en una moto o vas en cualquier vehículo, ahí tu mente debe estar ¿con quién? Tu mente debe estar con Jesús. Si estás en tu trabajo, si estás en la calle, todo lo que tú hagas, encomiéndaselo a Dios. Porque todas las situaciones por las que tú pasas, no creas que son ajenas a Jesús. Jesús siente esas situaciones, pero a veces Jesús permite que nosotros pasemos por malos tiempos para que nosotros podamos acercarnos más a Él. Porque muchas veces cuando nosotros todo nos va bien, tendemos ¿a qué? A alejarnos porque todo va bien. Y muchas veces Dios permite que sucedan esas cosas para que nosotros podamos acercarnos a Él. Miren que Jesús le dijo al pueblo de Israel, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Que nosotros no honremos al Señor solamente de labios, sino que nuestro corazón siempre permanezca con Él. Y que nosotros no nos apartemos del objetivo principal, que es Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, hermanos, como conclusión, es que nosotros podemos adorar como María, pero también servir
como Marta. Y que antes de pasar al servicio, primero tenemos que pasar ¿por dónde? Por la adoración. Busquemos lo que dice Mateo 11, 28 al 30 para terminar con este pasaje. Mateo 11, 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El yugo de nuestro maestro es fácil y su carga es ¿qué? Es ligera. Y si tú en este momento tienes alguna preocupación, si en este momento hay algo que te está afectando, Jesús te está diciendo, ven a mí. Te sientes cansada, te sientes cargada, ven a mí porque yo te haré descansar. Yo soy tu maestro, yo soy tu amigo, yo soy tu padre, yo soy tu hermano. Jesús es todo. Hay una canción que dice, me amas como padre, como un hermano, como un león, ¿verdad? Que nos cuida, ¿cierto? Jesús nos cuida de los demás como un león, ¿cierto? Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor, ¿verdad? Es una canción muy bonita. Y fíjate que aquí Jesús te está diciendo, ven a mí. Si te sientes cargada, ven a mí. Si te sientes cansado, ven a mí. Si estás distraído, ven a mí. Si te sientes solo, ven a mí. En todo momento y en todo tiempo Jesús está con los brazos abiertos hacia nosotros para que nosotros descansemos en Él. Amén. Hay otra versión de este mismo versículo que es la versión inglesa de la Biblia Message, que dice de esta manera, dice, ven conmigo y recobrarás la vida. Te mostraré cómo hacerlo. Camina y trabaja conmigo. Mira la manera en que yo lo hago. Aprende los ritmos naturales de la gracia. Jesús dice, ven conmigo. Él es nuestro maestro. Tengámoslo a Él siempre hacia adelante y que su polvo nos cubra a cada uno de nosotros. Amén. Yo te invito a orar y vamos a poner en las manos de Dios toda carga, toda ansiedad, toda preocupación, todas estas cosas que tú tienes en tu mente, que te tienen distraído, que te tienen cargado. Vamos a ponerlas en las manos de Dios, que son las mejores manos. Amén.